Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo. Espero que este día los esté tratando de maravilla, que la energía positiva los envuelva y que estén listos para una buena dosis de chisme y reflexiones. Porque hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les roba el sueño, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, la ruptura que sacudió el mundo del espectáculo turco y que dejó a más de uno con el corazón roto. Vamos a hablar sin tapujos sobre el fin de su cuento de hadas, sobre cómo Hande, nuestra querida Hande, podría estar enfrentando este duro golpe, y sobre todo, vamos a analizar a profundidad si tiene lo necesario para levantarse, sacudirse el polvo y seguir brillando con más fuerza que nunca. Es un tema que ha generado ríos de tinta, debates acalorados y un sinfín de especulaciones. Y hoy quiero ofrecerles mi perspectiva, mi análisis personal, y por supuesto, abrir el debate para que ustedes, mi maravillosa comunidad, también compartan sus pensamientos y sentimientos. Pero antes de que nos adentremos en el corazón de este drama, déjenme recordarles lo de siempre. Si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este rinconcito de internet donde la farándula y la reflexión se dan la mano, te invito a suscribirte. No te pierdas ni una sola de mis actualizaciones activando la campanita. Aquí hablamos de todo lo que te interesa, noticias de celebridades, tendencias que marcan la pauta, chismes jugosos, análisis profundos y mucho más. Si te gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, este es tu lugar. Y si ya eres parte de esta familia virtual, bienvenido de nuevo. Me encanta saber que cuento con su apoyo. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desenmarañar esta historia que tiene a todos en vilo. La ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. Esta pareja, que nos conquistó a todos con su química desbordante en la serie Sen Kalkam, nos hizo creer en el amor verdadero, en esos romances de película que terminan saliendo de la pantalla. Su relación, que comenzó como un rumor susurrado en los pasillos de un set de grabación, se transformó en una realidad palpable, una historia de amor que todos celebramos con fervor. Los vimos juntos disfrutando de viajes exóticos, deslumbrando en alfombras rojas, compartiendo momentos de complicidad y ternura en redes sociales. Sus interacciones eran un festín para los ojos de los fans, que veían en ellos la pareja perfecta, la encarnación del amor ideal. Parecía que su amor era un fuego eterno, una llama que nada ni nadie podría extinguir. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces se desvanecen como castillos de arena. De repente, como un trueno en una noche estrellada, comenzaron a circular rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas irreconciliables. Los medios turcos se hicieron eco de estas especulaciones, y los fans, con el corazón en un puño, se aferraban a la esperanza de que todo fuera una simple invención. Hasta que finalmente llegó la confirmación oficial: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, como era de esperarse, causó un tsunami de emociones. Fans de todas partes del mundo se sintieron defraudados, tristes, desorientados. Algunos se negaron a creerlo, aferrándose a la idea de que se trataba de una estrategia publicitaria o de un simple malentendido. Y es que cuando una pareja tan querida, tan admirada, tan idealizada, decide tomar caminos separados, es inevitable que afecte a un gran número de personas que habían depositado en ellos sus esperanzas y sus ilusiones. Ahora bien, llegamos a la pregunta clave, la que todos nos hacemos: ¿cómo está Hande Erçel? ¿Cómo está sobrellevando este duro trance? Bueno, lo cierto es que al igual que cualquier persona que atraviesa una ruptura amorosa, Hande seguramente está experimentando una auténtica montaña rusa de emociones. La tristeza, la decepción, la confusión, la rabia, la nostalgia, son sentimientos humanos y universales que afloran en estos momentos de pérdida y de cambio. Y más aún cuando se trata de una relación que estuvo tan expuesta al escrutinio público, donde cada gesto, cada mirada, cada palabra, era analizada y comentada por miles de personas en todo el mundo. Hande es una mujer fuerte, talentosa y muy profesional. La hemos visto crecer como actriz, superar obstáculos, reinventarse una y otra vez, y alcanzar el éxito en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Pero más allá de su imagen pública, de su glamour y de su sonrisa perfecta, es una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones tan válidos y complejos como los de cualquiera de nosotros. Y es fundamental que no lo olvidemos.
Es importante no idealizarla, no exigirle que se muestre siempre feliz y radiante, no presionarla para que cumpla con las expectativas que otros han depositado en ella. Ande tiene derecho a sentirse triste, a permitirse el duelo, a necesitar tiempo para sanar sus heridas y a procesar lo que está pasando sin la presión de tener que dar explicaciones a nadie. ¿Qué podemos esperar de Ande en el futuro? Bueno, yo creo firmemente que ella tiene todo lo necesario para superar este bache en el camino y seguir adelante con su vida. Es una mujer joven con una carrera brillante por delante, una belleza que deslumbra, un talento que no tiene límites y un gran apoyo por parte de su familia, sus amigos y sus fans, que la adoran incondicionalmente. Además, Ande ha demostrado ser una persona resiliente, capaz de adaptarse a los cambios, de aprender de sus errores y de levantarse con más fuerza después de cada caída. Creo que la clave para que Ande supere esta ruptura y salga fortalecida de ella radica en varios factores que, aunque suenen a cliché, son fundamentales para cualquier proceso de sanación emocional. En primer lugar, permitirse sentir y procesar sus emociones. No reprimir la tristeza, el enojo, la frustración o cualquier otro sentimiento que pueda estar experimentando. Es importante permitirse el duelo, llorar si es necesario, hablar con personas de confianza y no pretender que todo está bien cuando en realidad no lo está. Negar las emociones solo prolonga el sufrimiento y dificulta el proceso de recuperación. En segundo lugar, rodearse de personas que la apoyen y la quieran de verdad. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, incluso sus fans, pueden ser un gran apoyo emocional en estos momentos difíciles. Tener un círculo cercano que la escuche sin juzgarla, que la comprenda sin presionarla y que la anime a seguir adelante sin minimizar su dolor puede marcar una gran diferencia en su bienestar emocional. A veces simplemente tener a alguien que nos escuche y nos diga que todo va a estar bien es suficiente para sentirnos un poco mejor. En tercer lugar, enfocarse en su trabajo y en sus proyectos personales. Ande es una actriz muy talentosa y tiene una carrera prometedora por delante. Concentrarse en sus nuevos proyectos, aceptar nuevos retos, aprender cosas nuevas, seguir creciendo como profesional puede ser una excelente manera de distraerse de la tristeza, de sentirse productiva y realizada, y de recuperar la confianza en sí misma. El trabajo puede ser una gran terapia, una forma de canalizar las energías y de encontrar un nuevo propósito. Y por último, pero no menos importante, ser amable consigo misma. No presionarse para estar bien de inmediato, no culparse por lo que pasó, no exigirse perfección y permitirse cometer errores. Todos somos humanos y todos cometemos errores, y las rupturas son parte de la vida. Lo importante es aprender de ellos, perdonarse a uno mismo y seguir adelante con la frente en alto. Ser compasivos con nosotros mismos es fundamental para sanar las heridas emocionales y para recuperar la autoestima. Creo que Ande tiene todas las herramientas necesarias para superar esta ruptura y salir fortalecida de ella. Es una mujer inteligente, talentosa, hermosa y muy querida. Y aunque ahora mismo pueda estar pasando por un momento difícil y doloroso, estoy segura de que pronto la veremos brillar con más fuerza que nunca, demostrando al mundo entero su capacidad de resiliencia y su espíritu indomable. Es importante recordar que las rupturas amorosas, aunque sean dolorosas, también son una oportunidad para crecer, para aprender, para reinventarse y para descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Son una oportunidad para reflexionar sobre lo que queremos en la vida, sobre lo que nos hace felices, sobre lo que no estamos dispuestos a tolerar y sobre el tipo de relación que deseamos construir en el futuro. Y aunque al principio puedan doler mucho, a la larga pueden ser un catalizador para un cambio positivo y transformador en nuestras vidas. En cuanto a Kerem Bürsin, bueno, él también está pasando por un momento difícil y merece nuestro respeto y comprensión. Aunque no hemos hablado tanto de él en este vídeo, es importante recordar que él también es una persona con sentimientos y emociones, y que seguramente también está lidiando con la tristeza, la decepción y el dolor de la ruptura. No debemos olvidar que ambos han perdido algo importante y que ambos necesitan tiempo para sanar. Le deseamos lo mejor a él también, que encuentre la paz y la felicidad que se merece. Lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas, aprender de esta experiencia, crecer como personas y encontrar la felicidad en el futuro, ya sea juntos o separados. Y que como fans les demos el espacio y el respeto que se merecen. No los presionemos, no los juzguemos, no los acosemos con preguntas indiscretas y no alimentemos rumores ni especulaciones sin fundamento. Simplemente démosles el tiempo y el espacio para sanar, para reflexionar y para seguir adelante con sus vidas. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy,
Hemos visto cómo la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una noticia que impactó a millones de personas en todo el mundo, cómo Hande seguramente está lidiando con una variedad de emociones complejas y dolorosas, y cómo tiene todo lo necesario para superar esta etapa y seguir adelante con su vida. Hemos hablado de la importancia de permitirse sentir, de rodearse de apoyo, de enfocarse en el trabajo y de ser amable consigo misma. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante y útil. Me encanta compartir mis pensamientos con ustedes y escuchar sus opiniones. Recuerden que todos somos diferentes y que cada uno tiene su propia manera de lidiar con las situaciones difíciles. Lo importante es ser respetuosos y comprensivos con los demás, y no juzgar a nadie por sus decisiones o por sus sentimientos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en este espacio y que compartan sus ideas y sus experiencias conmigo. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Así que por favor, déjenme sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Cómo creen que Hande está lidiando con esto? ¿Qué consejo le darían? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas cosas interesantes preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo.